Bueno, y hablando de series y de, Del famoso formato vertical. de formatos verticales que están surgiendo ahora, vamos a hablar con un director, Ah, ¿o no? con un director, guionista además, con 25 años de experiencia, especialista en cine de género, en terror, y documentales, sí. A ver qué opina sobre... A ver qué opina. Él arrancó con 15 años con produciendo Plaga Zombie. Pasó por todos los formatos. Como decíamos antes, escribió obras de teatro, documentales, series. Y bueno, actualmente está ejerciendo este nuevo oficio que es Script Doctor, que tiene que ver con una persona que tiene experiencia en el guión, que toma aquellos guiones que le falta buscarle la vuelta para que terminen de funcionar y los deja listos para que sí funcionen. Vamos a darle la bienvenida, él es Paulo Soria y lo tenemos con nosotros, ahí lo podemos ver. Buenas noches, Paulo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Empiezo con la primera pregunta que me parece un tema que estábamos debatiendo, que es cómo llega a adaptarse un capítulo o toda la historia que puede resumir un capítulo de 30, 40 minutos en 1 minuto y medio. Es algo bastante difícil y nuevo, sobre todo por el detalle del capítulo, ¿no? Porque una cosa es contar un cortometraje breve de 1 minuto y medio, donde es toda una historia corta, pero otra cosa es condensar todo un beat de acción, digamos, de toda una historia que tiene varios capítulos en tan poco tiempo. Ese es el desafío más grande, la verdad. Es algo muy divertido de hacer, difícil, no muchas veces logrado, digamos, es algo que no hace mucho que existe, es las series verticales o microseries verticales en realidad por la duración. Entonces hay mucho ensayo y más errores que aciertos por ahora, pero la verdad que habiendo incursionado un poco en eso, me parece, la verdad que un lenguaje bastante divertido, interesante, copado. Yo creo que no hay que tenerle miedo, ni asco, ni nada por el estilo, por haber visto un montón de cosas que no están buenas, porque dan vuelta millones de cosas malísimas. Y me parece que es un formato narrativo que tiene mucho por dar, mucho por descubrir, investigándolo, probándolo. Y Pablo, te hago una consulta. ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? De guionista de género, que viene del cine de género, a pensar en historias de 1 minuto, 30 segundos, vertical? ¿Cómo fue ese proceso para vos? Bueno, en realidad no tiene que ver con el género, porque la verdad es que todos hemos hecho cortometrajes, yo hice muchos videoclips, entonces la cuestión de narrar en poco tiempo no me era algo extraño, pero sí esto que decía de que un capítulo sea tan cortito, ¿no? Habíamos hecho con Farsa Producciones, que es con quienes hacíamos películas desde muy chicos, cosas similares, como por ejemplo Post, me acuerdo una serie web que hacíamos hace muchos años, que era como una parodia de Lost, que está en YouTube para verla, pero lo que tiene de diferente el tipo de narración actual es la ansiedad del público, claro, ¿no? Entonces uno tiene que estar como muy atento a eso, a que el público es ansioso. Claro, entonces, sí. A eso quería apuntar, discúlpame que te interrumpa. Digo, ¿se escribe pensando en algo más artístico o pensando en una retención, si se quiere, del público? Es que en realidad yo no sé si haría la distinción de lo artístico versus la ansiedad o versus ese tipo de necesidades que tienen mucho que ver con la venta de la cosa, ¿no? Creo que es parte de eso, es parte de lo que uno tiene que tener en cuenta, porque si uno no tiene en cuenta que el público es ansioso,
difícilmente vean lo que uno hace, porque si vos aburrís al espectador, fuiste, digamos, ¿no? Si tu objetivo es hacer una serie que sea vista, ahora si tu objetivo es otro, Claro. porque ¿Y hay manera de es aburrir diferente. Pero, al espectador en un minuto? ¿cómo? ¿Hay manera de aburrir al espectador en un minuto? Pero recontra, fíjate cuánto es la retención de un video estándar en Instagram o en TikTok, y son no más de 5 segundos. Claro. A los 6 segundos estás aburriendo si realmente no generaste algo que le llame la atención al espectador. Entonces es un montón, digamos. Cuando yo empecé a filmar y la teoría del cine era que vos tenías que, en una película tenía que suceder algo importante a los 10 minutos, imagínate. Claro. Hay varias de estas series, novelas, que están en algún punto hechas con IA, algunos elementos, algunas todas, caso frutinovelas. Por eso también te quiero preguntar, es para esa gente que está todavía descubriendo, conociendo, animándose también a explorar algo nuevo, porque hay gente que tal vez todavía se resiste a decir, bueno, no sé si quiero delegar mi capacidad de sostener mi atención 40, 30 minutos a un minuto. ¿Hay algo que la IA no pueda reemplazar de lo que tiene que ver con la producción, la dirección de estos productos audiovisuales? Mira, yo creo que lo que principalmente la IA no puede reemplazar es la espontaneidad. Entonces, creo que hay cosas para las cuales la IA es muy útil, que todos usamos. Te acompaña en cuanto a cosas de organización, en búsquedas más veloces, en resolver cosas más rápido. Pero hay algo de la creatividad que tiene que ver con la espontaneidad y con el bagaje personal, la mirada personal, que es irreemplazable, me parece. Y que naturalmente creo que todos nos vamos dando cuenta que esos productos hechos casi por completo con IA empiezan a ser todos similares, digamos. Una cosa es con la sorpresa o la novedad de la técnica, pero otra cosa es cuando ya va pasando el tiempo y creo que cae de maduro de que no hay eso, no hay ideas espontáneas, no hay una mirada personal de alguien. Algo más frívolo, de alguna manera. Más frívolo, sí, puede ser, más superficial, más repetitivo, constante, qué sé yo. Más gris en ese sentido. Claro. Deja de tener una paleta de colores, de tener diferentes sensaciones, ¿viste? ¿Es un formato que quedó para quedarse? ¿Cuál? En las novelas así de un minuto, las series de un minuto. Las series verticales. Las series verticales, sí. Yo creo que sí, mientras sigamos usando los teléfonos con este formato vertical, me parece que sí, y creo que el desafío es encontrarle la vuelta creativa y utilizarlo a favor de contar algo que esté bien contado en ese formato, ¿no? Porque no es agarrar una película o una serie y meterla a la fuerza en esta pantalla vertical. Claro. Es distinto, es, bueno, ¿qué herramientas me da el encuadre vertical y la duración corta y las necesidades ansiosas del espectador para contar algo? Entonces, cuando vos ya empezás a pensar de esa manera, empezás a encontrar cosas interesantes para contar o vas pensando ya la forma, lo que vos tenés ganas de contar, cómo lo vas a contar de esa manera. Entonces ya deja de ser forzado, deja de ser una imposición y ya es parte del lenguaje que estás abordando, digamos. Y por último, Paulo, te quería consultar si considerás que estas series verticales en algún futuro, no digo cercano, sino visto más a lo largo de los años, ¿crees que puede llegar a reemplazar o a desplazar todo lo que es las series y los documentales como hoy los conocemos, o si crees que van a convivir? Yo creo que va a convivir todo. Mirá, cuando aparecieron los efectos especiales por computadora a todo trapo en los años 90, con Jurassic Park, por ejemplo,
todo el mundo decía que eso que iban a reemplazar a los actores por animaciones. Lo mismo se dice ahora con la IA, y lo mismo se puede decir con el formato vertical. Y nunca sucedió eso, digamos. También se dijo que la televisión iba a terminar con el cine en los años 40, 50, y no pasó. Yo creo que todo se va sumando y que todo tiene su posibilidad creativa. Mientras se vea de esa manera, creo que todo tiene un futuro de convivencia. Bárbaro. Y ahora, para terminar, ¿qué le dirías a un estudiante de comunicación audiovisual que quiere meterse en este ecosistema? Opa, yo les diría que nunca acepten un no, ni siquiera propio, porque muchas veces lo que estudiamos desde lo académico parece más una imposibilidad que una herramienta. Yo les diría que todo lo que aprenden lo tomen como una herramienta, y que si te enseñan que necesitas un presupuesto enorme para hacer una película, también sepas que no, que también lo puedes hacer con un teléfono y con tus amigos, y que incluso con una persona, con vos mismo o con vos misma. Eso les diría, que no acepten un no, ni siquiera propio, y que si tienen como grandes ideas que piensan que son muy difíciles de hacer, empiecen por algo chico, o en todo caso que se den la cabeza contra la pared y vuelvan a intentarlo, pero que si realmente es lo que los motiva filmar, lo hagan y no dejen de hacerlo, porque es la única manera de ser un director o un filmmaker, o como quieran decirlo, es haciéndolo, no pensándolo. Buenísimo Bien, mensaje. Paulo, muchísimas gracias. A dejar los prejuicios de lado, entonces nos quedamos con ese consejo, a no aceptar un no, y te agradecemos muchas gracias por estar con nosotros. Paulo Soria, director Gracias a y ustedes. guionista. Un placer. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Paulo.